el capítulo 6 tenéis un pequeño ejemplo de cómo serán los agentes que tendréis que implementar. En este caso es una cosa muy específica que solamente tiene 3 agentes, pero eso os puede dar una idea después de cómo podéis vosotros implementar los agentes y encajarlos. En este caso es algo muy sencillo, es un servicio directorio que permite registrar agentes. De hecho, este servicio directorio lo podéis utilizar si queréis para la práctica. Por ejemplo, para los transportistas, si tenéis varios transportistas, podrían registrarse en este servicio directorio y utilizar las primitivas que permite este servicio directorio para buscarlos, por ejemplo, y no tenerlos hardcoded dentro de, por ejemplo, los centros logísticos. Luego tenemos otro agente que permite dar información sobre un tema específico, que es el que se registra en el servicio directorio, y luego un agente que pues, necesita información en alguno de los temas que tienen los agentes que estarán registrados en el servicio directorio, y lo que hará simplemente es buscar dentro del servicio directorio algún agente que tenga la capacidad que está buscando, la información que busca, recibirá la respuesta del servicio directorio y después le hará la consulta directamente a ese agente. El servicio directorio simplemente nos hace de páginas amarillas donde podemos buscar. La implementación es muy simple. El servicio directorio básicamente tiene una única entrada, que es lo que tenéis que hacer vosotros para la práctica. Siempre todos los mensajes, toda la conexión tiene que hacerse a través de una única entrada en la API REST. En este caso se llama register. Y recibiremos una serie de mensajes que corresponderán a acciones de una ontología que define qué cosas permite hacer el servicio directorio. Y luego tenemos, pues simplemente para poder ver exactamente qué es lo que hay registrado en el servicio directorio, una entrada que nos remite a una página web que nos da simplemente una tabla con la información de qué agentes están registrados y sus direcciones. Parecido a lo que teníamos en el servicio directorio del ejemplo de servicio distribuido que vimos en las primeras clases de laboratorio. Y luego tenemos una entrada que permite para el agente. Si mandamos una petición a esta entrada, simplemente el servicio directorio se desconectará. Nos explica, bueno, tenéis aquí explicado más o menos qué es lo que hace. Veréis que los mensajes que se intercambian están encapsulados dentro de FIPACL. Tenéis entre el material de GitHub un directorio con ontologías. Dentro de esas está la ontología que utiliza el servicio directorio, la veremos en Protege. Y una ontología que tiene todas las primitivas de FIPACL, que es pues donde tendréis que encapsular los mensajes. Básicamente son las diferentes cosas que vimos cuando explicamos en teoría. Tenemos que crear un grafo RDF que tendrá pues, una primitiva de FIPACL y en el campo de contenido del mensaje le tendremos que poner el contenido que corresponda. En este caso, los mensajes FIPACL que va a recibir el servicio directorio, pues en el campo de contenido conceptos de la ontología que admite el servicio directorio. Aquí tenéis una pequeña representación de la ontología. Básicamente tenemos pues, tres posibles conceptos, acciones para registrar, el resultado de un registro, sería la respuesta que obtendremos si hacemos alguna de las acciones de registro del servicio de directorio, y luego pues simplemente los tipos de agentes que se pueden registrar, las diferentes clases de agentes que pueden registrarse en el servicio directorio. Y las acciones que se pueden registrar son las básicas. Podemos registrarnos, podemos buscarnos, podemos borrarnos del registro o modificar la información que tiene un registro. Está explicado con cierto detalle aquí qué parámetros tiene y bueno, pues qué significa cada uno de los conceptos. Luego veremos un poco en Protege, simplemente para que tengáis una idea de cómo se ha descrito en Protege la ontología. Pensad que los elementos que están descritos en la ontología tendrán que después crearse utilizando RDF-lib. No utilizaremos directamente lo que generemos en Protege. En Protege simplemente describiremos las ontologías un poco para documentarlas y saber qué información tienen. Luego reproduciremos lo que hemos hecho en Protege, las ontologías, los conceptos, en el código, porque no podremos utilizar directamente el OWL que nos genera Protege. Lo podemos utilizar para generar, por ejemplo, instancias si queremos nosotros a mano podemos crear ficheros con instancias para pues, tener información que guardar en nuestras fuentes de datos, pero los conceptos en sí los tendremos que programar directamente utilizando la librería RDF-lib. Vale, el agente directorio simplemente tiene también esa entrada que permite recibir peticiones, una interfaz simplemente que nos va a remitir a una página web
que nos va simplemente a decir pues, que es un servicio de información, y también una entrada que nos permite pararlo. Aquí explica un poco qué es lo que hace. Básicamente genera un mensaje FIP-ACL que va a ser una request y va a poner en el campo de contenido lo que quiere hacer. En este caso, pues va a poner en el campo de contenido un concepto registrarse, y el concepto registrarse tienen un parámetro que corresponde a cuál es la identificación de la gente y otro parámetro que corresponde a cuál es la URL a través de la cual se comunica el agente. Y el personal agent simplemente es el que inicia la comunicación. También tiene una única entrada, que es a partir de la cual va a recibir las respuestas de otros agentes, pero lo que hace simplemente es primero mandar al agente de directorio una request con un concepto, el contenido del request tiene un concepto de tipo search, indicando el search tiene un parámetro que simplemente es pues, el tipo de agente que estamos buscando. En este caso, pues tenemos conceptos dentro de la ontología que indican diferentes tipos de agentes. Pues en este caso le pondremos el que queremos buscar. Pues en este caso pues, es un agent. Recibiremos una respuesta de la ontología como un inform, una performativa de tipo inform que contendrá el contenido de lo que hay en el registro del agente directorio, básicamente pues cuál es el nombre del agente que permite responder preguntas sobre hoteles, por ejemplo, y luego la dirección que corresponde a la entrada a partir de la cual nos podemos comunicar, y a partir de aquí ya podemos, la gente lo que va a hacer es crear otra request con la dirección del agente que ha obtenido con la búsqueda, donde le va a hacer la consulta. La ejecución de los agentes es muy similar a la que hicimos con el ejemplo que vimos al principio del laboratorio. Exactamente igual, se ponen los tres agentes en marcha, primero el servicio directorio, después el agente que nos va a dar la información para que se pueda registrar, y a partir de aquí, cuando se pone el agente que busca a ese agente para obtener la información, hará la request al servicio directorio, obtendrá la información y después hará la request al agente de información, y ahí acabará la ejecución. En el código del GitHub podéis encontrar el ejemplo de estos agentes dentro de examples, agent examples. Veréis que tenéis varios ficheros, 3 corresponden al servicio directorio, al agente que nos busca la información y al agente que hace las peticiones. Veréis también que tenéis un archivo, agent template. Básicamente es un template para crear agentes que podéis utilizar para hacer los vuestros. Veréis que todos los agentes que hay de ejemplo se basan directamente en este template. El servicio directorio, bueno, os explica aquí un poco exactamente qué es lo que hace, un poco lo que os explica en la documentación. Veréis un poco, si miráis pues, lo que hay en el contenido, pues que simplemente crea una serie de entradas en la API para pues poder hacer el proceso de registro. La función que procesa el registro lo único que hace es recibir los mensajes. El mensaje estará codificado en un grafo RDF. Lo que va a hacer es extraer esa información del grafo RDF, obtener la información que corresponde a la petición, y una vez tiene esa petición, va a derivar la petición a la función que corresponde. Pues si hacemos una búsqueda, hay una función dentro de esta entrada de la API REST que lo que hace es una búsqueda en el grafo que guarda todos los registros que hay. Veréis que hay un programa principal dentro de la función de esta entrada de la API que simplemente lo que hace es extraer del mensaje las propiedades que tiene, ver qué es lo que hay. Si es capaz de entender lo que hay en el mensaje, pues lo procesa. Si no, pues lo que hace es retornar una performativa FIPA-ACL not understood, simplemente para indicar que el mensaje no ha sido capaz de entenderlo. Si es un mensaje FIPA-ACL, pues lo que hace es extraer lo que hay en el mensaje. Si es una request, lo va a procesar como una request, asume que es una acción de las posibles acciones que pide que hay en la ontología, y si lo es, pues simplemente lo deriva a la función que corresponde. Podéis ir siguiendo el código, veréis que es muy sencillo de entender lo que está haciendo. Va extrayendo la información dependiendo de cuál es la request que se pide, cuál es el concepto de la ontología, la acción a la que corresponde, como sabe cuáles son los parámetros que tiene cada acción. Pues si la acción, por ejemplo, es un search, lo que va a hacer es mirar el campo que corresponde al concepto search, y con eso va a hacer la búsqueda dentro del grafo RDF a ver si hay algún agente que corresponda
con el tipo que se le está solicitando. Podéis ir un poco mirando qué es lo que hace cada uno de ellos. Luego tenéis las otras entradas del API, la que nos permite ver pues, qué hay en el servicio directorio, en el registro que hay. Lo que hace es simplemente generar una página de web con la información, y luego la que para el agente. Los demás agentes son muy parecidos. Veréis que siguen exactamente el mismo patrón. Hay toda una serie de variables que configuran el agente. Tenemos una entrada en la API REST que permite, bueno, aquí es una función, esta función es la que codifica el registro, hace todas las cosas que después permiten mandar el mensaje para registrar. Veréis exactamente cómo se crea el grafo RDF, cómo se ponen los conceptos de la ontología que corresponde al agente de servicio directorio, cómo se crea el mensaje que nos lo encapsula con una performativa de FIPACL. En este caso lo que está haciendo es crear una request. Veréis que hay toda una serie de funciones aquí. Algunas de ellas las tenéis también dentro del código de GitHub. Luego os los comentaré un poco, que ya os facilitarán pues, toda la tarea de crear mensajes, recibir mensajes y extraer toda la información que haya dentro de un grafo RDF que corresponda a los mensajes. Y aquí tenéis la entrada que corresponde pues, simplemente a la interfaz del agente, que en este caso no hace absolutamente nada, y la que nos para el agente, y la entrada API, que es la que permite recibir las peticiones que después recibirá. El agente simplemente cuando se pone en marcha se registra y se queda esperando alguna información, alguna petición de información, y esta entrada de la API REST es la que se encarga de hacer ese procesamiento. Aquí asume que recibimos cierto contenido que corresponde a cosas que puede hacer el agente. En este caso, la parte de la ontología que describe qué es lo que hacen los agentes de información no está, pues simplemente recibe un grafo y utiliza la información de ese grafo para simplemente ver qué es lo que se le pide. Simplemente, pues eso. Recibe una performativa, en este caso de tipo request, extrae lo que hay en el request y dependiendo de qué es lo que haya, hace una cosa u otra. En este caso simplemente hace una respuesta exactamente igual siempre porque no tiene un código, digamos, no tiene una lógica programada. Y el agente personal es exactamente lo mismo. En este caso las acciones son un poco diferentes porque lo que hace simplemente es buscar dentro del agente de servicio directorio. Esta función es la que nos crea el mensaje que hace la búsqueda. Está todo ya hardcoded, por lo tanto siempre hace exactamente la misma búsqueda. Obviamente en nuestros agentes las cosas tendrán que ir cambiando dependiendo de lo que queramos hacer, pero el proceso es muy parecido. Creamos un mensaje FIPACL, dependiendo de la performativa que queramos hacer, pues pondremos una performativa a otra, generaremos el campo de contenido con el grafo RDF que corresponda a la acción, por ejemplo, o la información que queramos transmitir, y después el agente que lo reciba hará el proceso inverso, mirará qué performativa hay y extraerá del campo de contenido, dependiendo de la performativa, la información que haya, dependiendo del concepto que se encuentre en ese contenido, pues podrá hacer una cosa u otra. Obviamente la semántica que tenga ese concepto en nuestra ontología es lo que nos debe decir cómo tenemos que programar la respuesta a ese contenido. Esto lo que hace es crear el mensaje que permite hacer la búsqueda en el servicio de directorio. Veréis que todo sigue más o menos el mismo patrón. Tenemos también una entrada para interfaz, la entrada que nos permite para el agente, la entrada que permite la comunicación. En este caso, pues el agente no hace absolutamente nada. Si se le mandan mensajes, pues simplemente no retorna más que un string. Obviamente aquí habría que programar alguna lógica si quisiéramos que hiciera alguna cosa diferente. Tenéis programada aquí el comportamiento que tiene el agente, que lo que hace, como os he dicho, es buscar el agente primero de un tipo, en este caso hotel agents, y después, una vez tiene la dirección, enviar un mensaje a ese agente. Veréis que aquí también se utiliza la librería multiproceso. La petición está generada como pues, un thread que genera todo el comportamiento y después se pone en marcha la web de la API REST esperando, por ejemplo, respuestas o para hacer alguna otra cosa. Esta es la ontología que tenéis entre los ejemplos del agente servicio directorio. Si lo cargáis en Protege, pues veréis la ontología se llama directory service ontology.wl.
veréis, bueno, si os vais a las clases que tenéis un poco lo que visteis en el grafo de la documentación, ¿no? Tenemos una serie de clases, tenemos básicamente 3 clases, la que incluye todas las acciones posibles que se pueden hacer, ¿no? Pues el borrarse del registro, el modificar un registro, el registrarse, el buscar, la respuesta que obtenemos del registro. Esto básicamente sería una acción, esto sería pues, una posible respuesta a una de esas acciones, y luego una clasificación de los posibles agentes que serán algunos de los parámetros de las acciones de registro. Por ejemplo, si nos vamos a Object Properties, veréis que bueno, pues hay una propiedad que se llama Agent Type. En este caso es un parámetro que está en las acciones o los conceptos registro y búsqueda. Registramos un agente específico, buscamos un agente específico. Si queréis también podéis ver Object Type serían relaciones, podemos ver Data Properties, veréis que también algunos conceptos necesitan propiedades, como por ejemplo la dirección que corresponde al agente. En este caso tendremos que el concepto RegisterResult nos va a retornar la dirección de cierto agente, o cuando lo registramos tendremos que indicarle pues, que tenemos una dirección específica que nos corresponde para poder comunicarnos. O también, en este caso, hemos reutilizado el concepto friend of a friend name para darle un nombre a los agentes, o la URI exactamente igual. Las dos acciones, el resultado de registro y el registro, tienen pues, estos parámetros. También podemos mirar, si queréis, bueno, pues el grafo, vamos a hacerlo un poco más pequeño, no sé si podemos hacerlo más pequeño, sí. Dentro de los plugins, como vimos, tenemos diferentes plugins para visualizar las ontologías. Aquí tenemos bueno, pues una visualización. Estas líneas de aquí corresponden a la relación clase-subclase. Estas son relaciones de propiedad. Y veréis que también nos aparecen las azules. Estas son las relaciones de clase-subclase. Estas son relaciones clase-instancia. Hay varias instancias aquí que corresponden a los diferentes tipos de agentes que podemos tener. Y bueno, las diferentes clases con las diferentes relaciones que corresponden a los parámetros que nos vinculan unos objetos con otros. No nos aparecen las propiedades porque nos vinculan con propiedades primitivas que no aparecen dentro del grafo. Ya podemos ver el otro grafo que tenemos. Sí, si lo hacemos más pequeño, es exactamente lo mismo que tenéis en la documentación escrita. También, si queréis, podéis echarle un vistazo a la ontología FIPA-ACL, porque también la vais a utilizar. Si la cargáis también en Protege, bueno, pues veréis que es una ontología muy sencilla. Tiene pues, básicamente 2 clases, los mensajes FIPA-ACL y las performativas, los Speech Acts. En este caso, pues las performativas están como instancias de la ontología. Si miramos las instancias, veréis que aparecen las 22 performativas de las que hablamos cuando hablamos de FIPA-ACL en teoría. Veréis también que tenemos una serie de propiedades o relaciones. En este caso, bueno, pues tenemos bastantes relaciones, corresponden a relaciones que asume FIPA-ACL, que corresponden con instancias o clases de otras ontologías. En este caso tenemos performativa, que será alguna de las instancias de performativa que hay. La ontología será, los mensajes FIPA-ACL indican la ontología en la que está escrito el contenido. El receptor asumimos que es alguna clase que describe posibles agentes, por ejemplo. El reply to también serán agentes y el sender también será un agente. Asumimos que tenemos alguna ontología que describe agentes y aquí pondremos simplemente instancias de cada uno de ellos. Lo mismo tenemos para las data properties, son los campos que corresponden al contenido de los mensajes, ¿no? En este caso, pues el campo que corresponde al contenido. En este caso, el contenido siempre está serializado como un string, por lo tanto, nos aparece pues, eso, como una data property, identificador de la conversación, en que está codificado, el identificador del mensaje al que se contesta, el lenguaje en el que está codificado el contenido, si es una respuesta que tiene que llegar en algún momento específico o si hay que responder con algún tipo de identificador específico. Los campos que utilizaremos para hacer la práctica, pues básicamente van a ser el contenido. Después los demás los podemos rellenar si queremos, un poco para mantener la consistencia o si queremos seguir el flujo de mensajes, pero básicamente después directamente iremos al campo de contenido y extraeremos de ahí la información que le corresponda.